hay que tomar ese problema de plásticos como un problema holístico desde su producción y la extracción de los materiales hasta su desecho, y quitarnos la inercia del uso de plásticos y de materiales de un solo uso. Es muy importante dejarles esto, que no se sientan que les da vergüenza, etcétera. Los cambios que ustedes puedan hacer, como pueden irlo haciendo y tomar acción también con grupos con nosotros. Sabrosura pa' ti que. Hola, hola, welcome back to Café con Pam, el lugar en donde compartimos nuestras historias sin censura. Mira, yo soy Pam y el día de hoy tenemos una conversación con Marce Gutiérrez Graudinch y ella es la fundadora y directora ejecutiva de Azul, una organización de base comunitaria que trabaja con personas latinas en todo el continente americano para proteger el océano y las costas. Azul nació en el 2011 y fue la primera organización en Estados Unidos dedicada a elevar las voces latinas dentro de la conservación marina y la justicia ambiental. Su enfoque entrelaza la fluidez cultural con la organización comunitaria para lograr políticas centradas en las personas. Marce es una de las 5 fundadoras del Ocean Justice Forum, creado en 2021. Su liderazgo se ha reflejado en paneles y cumbres desde lo local hasta lo súper internacional global, así como en espacios editoriales en medios como The Washington Post y las Naciones Unidas. Actualmente forma parte de la junta directiva de la California Coastal Conservancy y también es miembro del grupo de evaluación de expertos para la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en California. Además, Marce ha sido reconocida con premios por su labor en conservación marina y ofreció un testimonio como experta ante el Congreso de Estados Unidos en la audiencia legislativa sobre la Ley de Soluciones Climáticas basadas en el océano de 2021. También es coautora de Neglected: Environmental Justice Impacts of Marine Litter and Plastic Pollution, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA por sus siglas, un recurso clave en las negociaciones hacia un tratado global sobre los plásticos. Bueno, listeners, obvio, porque ya viste la introducción, ese es en español. La entrevista también es en español con Marce. Me divertí muchísimo. Este episodio te vas a llevar mucha información, pero las 3 cosas principales que vamos a ver: uno, cómo las raíces culturales impulsan la acción ambiental. Ahí vas a escuchar cómo la infancia de Marce en Tijuana y su experiencia en la pesca comercial la llevaron a convertirse en una defensora del océano desde una perspectiva de justicia, cultura y comunidad. Número 2, vas a aprender el verdadero impacto de la contaminación por plásticos, porque hablamos a profundidad sobre los riesgos, no tanta profundidad, pero sí hablamos acerca de los riesgos de los microplásticos para la salud, cómo esta contaminación afecta especialmente a las comunidades fronterizas y por qué el Tratado Global sobre Plásticos debe ser algo que nos importe a todos, incluso si no vives cerca del mar. Y número 3, porque la música, el relato y la política sí caben en el activismo. Marce nos comparte cómo la organización cultural es clave para cambiar narrativas y cómo cada quien puede hacer pequeños cambios que generen olas grandes, pun intended, como su compañía Azul. Bueno, sin más, espero que espero que disfruten esta conversación con Marce Gutiérrez Graudich. Aquí está. Have fun. Marce, bienvenida a Café con Pam. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Sí, un placer tenerte aquí. Oye, tú eres de Tijuana. Playas de Tijuana, Baja California, México. Así es. Yo vivo en San Diego. Ahora también igual. ¿You're in San Diego? Sí. Ok. Pues nos pudimos haber visto en persona. Es que generalmente ando por todas partes, entonces, Sí, me el imagino, me asunto. imagino. Pero bueno, la pregunta con la que empezamos siempre es, what is your heritage? Soy mexicana, mis papás son de México. ¿Naciste, creciste en Tijuana? Así es. Ok. La gente de Tijuana sí se identifica con norteños, ¿no? Sí, claro, sí, más al norte no se puede. Claro, 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 total. Y de hecho, de
justo donde yo crecí, que es Playas de Tijuana, es lo que nos gusta decir la esquina de Latinoamérica, porque está, El tippy yep, top. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, a mí, yo cuando me mudé a San Diego, se me era así como que un mundo totalmente nuevo, la vida fronteriza, porque yo soy la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para mí ir a Estados Unidos era así de agarras maleta, avión, o sea, es todo un viaje. todo un viaje. Sí, y mis amigos que empecé a hacer aquí en San Diego, que son de Tijuana, así de: "Ay, vamos por unos tacos, ahorita venimos". Y yo así de: "Ay, no, qué flojera, yo no Vamos quiero al mercado, empacar". vamos a hacer Sí, esto. sí. Y eso me costó muchísimo, así como, yo creo que como 2 años, así yo, así de, ¿what? ¿Cómo que vamos a Tijuana? O sea, ¿cómo que vamos a México? O sea, Sí. tiene que ser toda una operación, y ellos, no, vamos y venimos, y it was so funny. Vamos al otro lado, vamos al mercado, vamos al etcétera, sí. Sí, o sea, lo más fácil, lo más casual. Entonces, la vida fronteriza es algo muy interesante, Sí, que siento que es muy único, ah, y más la vida de Tijuana, San Diego, porque sí. existen otras fronteras, ¿no? Juárez, etcétera, etcétera, Juárez pero es está muy diferente, bastante, sí, pero sí, es muy distinto. muy diferente. Y creo que la vida fronteriza, Tijuana es la frontera más transitada del mundo. Del mundo, así es. Entonces, o sea, nada más con eso, ya el haber yo tengo mucha curiosidad siempre de la gente que vive, que es de Tijuana, así como que, ¿qué tal fue tu vida? ¿Te la pasabas cruzando? Sí, sí, de hecho sí, pero como estábamos tan acostumbrados, no se nos hacía algo raro hasta que alguna vez, de hace como unos 15 años, alguien me dijo la cantidad de libros que la gente de Tijuana podría escribir simplemente sobre Exacto. eso y nunca me había, no sé, como que, pues sí, es como funciona aquí. Es como que tan parte de ti, así de, pues, normal. Claro, claro. Sí, Bueno, entonces, tú naciste, creciste en Tijuana, playas de Tijuana específicamente. así es. Vamos a regresar un poquito el tiempo, porque tú creces en el agua. Sí, a cuadras del Pacífico, sí. Sí, y cuéntame cómo empieza ese despertar o ese esa hambre de querer trabajar con el agua. Mira, no creo que fue como algo muy consciente, la verdad. De mis primeras memorias, así que yo te diga, tenía 2 3 años y me acuerdo así, las primeras cosas que me acuerdo es que yo en ese tiempo, bueno, estábamos a 2 cuadras del Pacífico, entonces era el quedarme dormida con el sonido en la noche, con el sonido de las olas del mar. Wow. Y de hecho, en ese tiempo no había nada, así había muy poquitas casas ahí, entonces veía el mar de mi cuarto, entonces era como que ahí está. Y lo otro, que si le preguntas a mi mamá, es como que de dónde empezó, es, no sé si te acuerdas de Piero, que es más conocido por la canción esta de Mi Viejo. Creo. Sí, bueno, pues él sacó un disco en los setentas que se llama Sinfonía Inconclusa en la Mar. Y Okey. es literalmente el Under the Sea, pero de como 20 años antes, entonces era como que, ya ves que los niños luego como que se engranan con una película, una canción, era mi canción así de que yo quiero ir, traía pues en ese tiempo mi disco, para ir abajo con el disco que lo quería estar oyendo todavía. Entonces mi mamá se acuerda, dice de eso, que era así como que algo que muy engranado en mí desde los 2 3 años. Entonces por ahí va el asunto. Okey, ¿y cómo llegas a commercial fishing? Porque quería trabajar en algo internacional, en comercio internacional, y era como lo más internacional que encontré en San Diego. Bueno, yo estoy aquí en San Diego y pues había, obviamente, de nuevo, de la frontera más transitada del mundo, de las fronteras comerciales más importantes del mundo, y quería algo como más vago, la verdad. O sea, ¿Global? quería como ver más cosas. Y sí hay muchísimo comercio transnacional aquí, obviamente, después de que entró el TLC en, en, am, en activo. Pero yo quería algo que quería más vagancia, la verdad. Y Okey. encontré este lugar buscando en el periódico, porque en ese tiempo uno tenía que buscar el trabajo en el periódico, y encontré este lugar que buscaba como alguien de medio tiempo para hacer administración y recepción y todo esto, y era una empresa que estaba en Estados Unidos y México y vendía a Japón y tenía como muchas conexiones en Europa y en Australia. Y dije, de ahí soy. Y era de pesca comercial y de acuicultura, y ahí fue donde empecé en este mundo, pero no así que yo diga: "Uy, yo quiero trabajar en la pesca cuando sea grande", no, pues nunca me entró por ahí.
O sea, fue más como el interés personal y de ahí Sí. llegaste al mar. Porque yo quería, de hecho, antes de eso, entrar al servicio exterior mexicano, pero en ese tiempo no te dejaban entrar si tus dos papás no eran ciudadanos mexicanos, que eso ya se cambió. ¡Wow! Entonces, digamos que el link era el internacional. Entonces, por más que se me hacía muy normal, quería más internacional que esto. Claro. ¿Y de dónde son tus papás? No, mi papá es mexicoamericano, pero nacido en Estados Unidos, entonces no tenía. Sí, Ah, sí, sí. o sea, no era nacido en México y por eso no Ah, calificabas. exactamente, sí. No tenía, nunca había sacado ¡Wow! la ciudadanía, entonces yo no era, o sea, te pedían tu ciudadanía más la de tus padres. Y de hecho eso cambió Guau. como en el 2000 y pico, porque fue también la ley que cambiaron con Fox, porque era el caso, en su caso también. Ay, qué interesante. Y de hecho voy a tener que regresar a revisar, porque es lo que yo entendí en ese momento con el internet limitado que había. Entonces, voy a tener que revisar, pero a lo que yo entendí era como que no podías progresar realmente una carrera así a largo plazo sin tener esos estatutos, digamos. Qué interesante. Y volviendo al tema de esa vida fronteriza, creo que existe mucha gente así, Claro, ¿no? claro. Que nacieron en Estados Unidos y viven allá, o son de papás así. Sí, Existe muchísimo, que es muy interesante sí. también. Sí, por eso, por ejemplo, hace como 2 semanas hubo una jornada de regularización aquí en Tijuana donde mucha gente que nunca sacó la ciudadanía en forma, que tiene acceso, etcétera, a ciudadanía mexicana, y era unos colonones porque, o sea, cantidad de gente que siempre ha vivido allá, que ha estado allá, etcétera, o que, etcétera, y que nunca hizo el papeleo, ¿no? Entonces, es algo que es una necesidad bastante grande. Sí, y bueno, no vamos a entrar en el tema de la legalidad y todo eso, pero ahora más se necesita, ¿no? Que Documentación, digamos, sí, 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 la documentación. que toda la Ahora gente es sí. legal. Exacto, exacto. Qué interesante. Pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó una vez que estabas en commercial fishing? Sí. ¿Cómo llega Azul? Pues mira, ¿Qué sucede? sí, fue un viaje bastante grande, me gustó mucho mi trabajo, era, la verdad, eh, una oportunidad grandísima porque era una empresa muy joven, con jefes muy jóvenes que eran muy abiertos a dejarte crecer y a darte, o sea, como proyectos muy grandes que yo no sé que una muchacha de 22 años debería andar haciendo, pero pues va, yo voy a como Dios me va a entender y vamos. ¿Y sí Y te tocó la vagancia? ¿Sí viajaste? sí, algo, sí, algo, sí. Okey. No tanto como ahora, pero sí algo. Y sobre todo Guau. me abrió mucho el mundo porque, o sea, conocer gente de otras partes, conocer como los gobiernos, etcétera, etcétera. No, me abrió el mundo completamente ese trabajo a los 20, 21 años. Porque, de nuevo, no era tan normal como ahora, pues. Total, total. ¿En algún momento llegaste a pensar así como que: "No manches, tengo 20 años, 22 años, y estoy así como que en este trabajo, what's happening?" Sí, porque no sabía qué quería hacer con mi vida todavía. O sea, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Tenía esa idea de me voy a casar, voy a tener hijos, y una idea muy anticuada que no necesariamente venía de mis papás, por cierto, sino de hecho muy específicamente de la escuela de monjas a la que fui, Mm, donde uno se casa, deja de trabajar, se dedica a los hijos, y que bueno, si eso es lo que la gente quiere hacer, está perfecto, pero no como única opción. opción, Va, exacto. es a lo que vamos, que la gente haga lo que mejor le plazca, pero no como única opción. Sí. Va, ¿no? Entonces, o sea, como muchacha de la secundaria, sobre todo es cuando nos metieron mucho, tanto el caso que cuando hicimos unas clases de como aptitud para ver en qué te hacían exámenes propedéuticos, para qué, y etcétera, a todos nos separaron, o sea, por géneros, los niños para acá, las niñas para acá, los niños así como que muy en específico, muy detallado, que van a hacer esto, y a nosotros casi casi nos podían tejer. Entonces, era algo que se venía No. sí, súper engranado. Entonces, era muy difícil quitarte todo eso de encima, porque así como que, bueno, uno va a hacer esto, ¿no? Total. Y lo veías reforzado dentro de tu entorno, La ¿no? sociedad, sí. Claro. Entonces, no sabía qué quería hacer, o sea, me caso, entonces, y era como, uy, me caso y ya no hago nada, ¿me entiendes? No era como que me caso y pues es un estado civil y es una relación y no nada más una forma de vida, ¿no? Entonces,
No, no sabía, y fue cuando empecé a conocer más gente, más modos de pensar, más lugares, y es a lo que voy con que me abrió la vida, me abrió el mundo. Wow. Y yo no sabía qué quería hacer en mi vida, o sea, yo estudié administración de empresas porque no sabía qué quería hacer, y era como lo más decente que se me ocurrió. Sí. Este, y, eh, y y entonces, estando ahí en de la pesca, yo terminé haciendo logística y operaciones que me fascinó. En ese tiempo yo realmente no sabía que tenía, neurodivergencias. Entonces, por fin encontré algo para lo que oh my God, I'm so ¿Te good at puedes this. hyperfixate? Sí, exactamente. Entonces, pero lo que pasó ahí fue que empecé a ver el problema de sobrepesca en primera persona. No había, o sea, yo reciclaba, yo hacía esto, pero no, así como que, uy, voy a ser ambientalista, yo no sentía que era una carrera o que era ¿me entiendes? Entonces, empecé a ver eso y hubo un estudio que salió en el 2006, 2007 que decía Ajá. el océano va a estar vacío para el año 2048 si seguimos usándolo como va a estar. Y me acuerdo muy claramente que había habido cambios ahí en el trabajo y el nuevo jefe me mandó a hablar con un reportero, casi casi a defenderlo, ¿no? Y así como que, pero es Mm, que no. Entonces yo empecé a revisar de nuevo con el internet limitado que había en ese tiempo, con las, ¿sí me entiendes? Y sí. yo no, o sea, yo no veía, y me quedó el gusanito y un año después me salí, porque decía yo, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no quiero ser parte de esto. Y de nuevo, sin demonizar ni decir, generalizar, toda la pesca es mala, mucho menos. Esa específicamente donde yo estaba, que era muy industrial y era un problema, ¿no? Pero entonces, yo no sabía qué hacer, me fui un tiempo a estudiar a otra parte, regresé y dije, voy a trabajar en una ONG, porque yo ni sabía que era una ONG, qué se hacía, quién pagaba, es un trabajo, no son voluntarios, o sea, es una carrera que se hace, con que se come. Era un mundo nuevo completamente. Completamente. Entonces, yo regresé, me fui a trabajar en un par de lugares, de nuevo buscando todavía como que a qué me voy a dedicar, y me dieron esta oportunidad en una ONG aquí en San Diego, Wild Coast, y fue donde empecé este trabajo y donde entré de lleno a la política pública, que yo no sabía tampoco de nuevo, o sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona? ¿Dónde llega? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se paga? ¿Por qué? Y fue que empecé en este proceso, hubo un proceso muy específico de crear áreas protegidas en California y en un grupo de trabajo de 60 y pico gente, que era todo el sur de California, hablando de Santa Bárbara, la frontera, yo era la única que hablaba español. Entonces, no había materiales, no había, digamos, alcance, no había nada. Y yo decía, bueno, ¿y mi mamá cómo se entera de esto? Y mi tía, mi Claro. prima, y mi vecina, y mi etcétera. Entonces así me senté con las leyes así de ese tamaño a traducir por primera vez y, oye, ¿qué húbole? Wow. Y yo quería hacer ese trabajo muy específico, y no había en ese tiempo realmente un lugar donde hacerlo. Terminé mi proyecto ahí con ellos, me fui a vivir a San Francisco de nuevo a buscar qué voy a hacer con mi vida. Traté de quedarme fuera del modo oceánico, pero me jalaba y a ¿qué será? Como los 6 meses empecé a sol. Wow. Sí. Bueno, pero a ver, creo que tenemos que enfatizar esa estadística que la tengo aquí, porque sí, yo te escuché hablar de eso, ese momento, que el océano va a estar vacío para el año 2048 Sí es. si no hacemos nada. Sí, va a ser más lleno de basura, de plástico, y de hecho, ese estudio en sí se ha debatido bastante. Hay gente que lo trata, digamos, de discutir, y hay cosas que han, afortunadamente cambiado desde entonces, pero en ese momento esa era el enfoque y la estadística. Sí, pues te cambia la vida, o sea, nada más es cuando yo Sí, lo leí, yo así de: "Oh my gosh". sí, porque yo estaba viéndolo todos los días. Exacto. Entonces, bueno, tú decides salirte del ámbito comercial, de pesca comercial, empiezas en organizaciones sin fines de lucro. Eso así como que entras en el ámbito de justicia, environmental justice, I guess. Sí, justicia ambiental, que en su momento no era otra cosa para mí que, oye, y a mi gente quién la involucra o cómo se entera. O sea, no, yo no sabía nada.
de justicia ambiental, de, digamos, justicia racial, justicia social. Yo, o sea, yo no sabía nada de eso. O sea, fue más bien por decir, ¿cómo esta información existe en inglés y no hay ¿Por qué no está en acceso? Univisión? ¿Por qué no está en Radio Latina? ¿Por qué no está en etcétera, etcétera? Entonces empiezas Azul, ¿y Sí. cuál es el primer proyecto con el que lanzas? El primer proyecto fue una propuesta de ley que buscaba prohibir la posesión de aletas de tiburón. Entonces, si has oído hablar de las aletas de tiburón que se hacen en algunas sopas, digamos, que se come, Mm. lo que pasa es que le cortan la aleta al tiburón, se quedan con la aleta, tiran al tiburón que se muere y se desangra. Entonces, es una Oh my súper cruel, God. súper, sí, súper cruel y es un problema grandísimo. ¿Por qué es un problema? Porque los tiburones son el predador, o sea, más grande, generalmente es el predador más grande de su cadena alimenticia. Entonces, si quitas el más arriba, entonces creas un problema o sea, en serie que es, Sobrepoblación, sí. sí, entonces había esta propuesta, yo estaba trabajando en dos, tres otras cosas al mismo tiempo. Azul era como mi cosa de que hacía aquí y allá. Ya se había empezado, lo empecé y de hecho nuestra fecha oficial de fundación es la fecha que abrí la página de Facebook. Mm. Y un logo que mi ahora comadre me hizo, etcétera, etcétera. Entonces yo me había ido a vivir a San Francisco, y Sacramento me quedaba ahí cerquita, entonces iba y venía a Sacramento, ya tenía yo más o menos una idea de cómo se hacía ese cabildeo, de cómo funcionaban las propuestas de ley, cómo se hacía todo esto, y me metí de lleno a todo esto. Tenemos esa propuesta de ley, es algo, lo que me gusta mucho de esto es que es algo muy específico, muy concreto. Ujú. Entonces tienes esta propuesta de ley, tiene que pasar con tantos votos, tiene que pasar con tantos votos aquí, tienes hasta tal día, etcétera, etcétera. Entonces, tienes dentro de esos parámetros, hay que hacerle toda una campaña, digamos, política. Cuando la gente me pregunta a mí, ¿qué haces? Y yo hago campañas políticas para Luciano. O sea, Mm. comunicación, cabildeo, alcance, etcétera, etcétera, todo. ¿Ok? Y nos aventamos ahí. Y algo que me tocó entrarle bastante de lleno y por lo que me tocó, digamos, destacar un poquito más, fue porque empezamos dentro de la conversación en Sacramento, empezaron a hablar de que te lo juro, te lo juro, te lo juro, esto lo me dijeron en mi propia cara. Oye, pero es que ¿por qué estás apoyando esto a la gente que no quería que se prohibiera la aleta de tiburón, la posición de aleta de tiburón? Porque si nos quitan la aleta de tiburón, te van a prohibir las tortillas. What? Next, tortillas are gonna be next. Y yo, perdón, ¿pero cómo? No, pues que sí, que es un asunto cultural para nosotros y que no sé qué tanto. Entonces, they're gonna go after your food next. Y yo así como que, pero las tortillas a quién matan. Exacto. Entonces fue un relajo así muy grande, y sabiendo, por cierto, que la promoción de esta ley, que la propuesta, etcétera, venía de un grupo que en su momento estaba trabajando en esto, que de hecho tenía hasta Yao Ming como digamos, portavoz, que era el Chinese American o Asian American Ocean Harmony Alliance. Entonces venía de dentro de la comunidad, con un legislador que venía de dentro de la comunidad. Entonces había cuidado eso bastante bien, pero bueno, se estaban tratando de hacer esto. Y un día, trabajando esto en Sacramento, me quedé pensando, oye, pero bueno, pues sí hay cosas que son parte de la cultura, pero decidimos que ya no son propias o, digamos, se deben de hacer. Y la que me vino a la mente fueron las peleas de gallos. Mm. Entonces, las peleas de gallos en ese momento en California tenían 10 años que se habían prohibido. Y ya, pues, que digo, voy y me encuentro a todos los, a todos los legisladores, le digo, a ver, las peleas de gallos ciertamente son una parte de nuestra cultura, depende de qué parte de México vengas o etcétera, pero son una parte muy fuerte, algunos que tenemos raíces en Jalisco. Ujú. Este, Ya no existen. y bueno, decidimos que también son barbáricas y que Claro. son un problema y California las prohibió, entonces te estamos pidiendo que haga lo mismo. Y así fue como conseguimos traer Wow. a, digamos, los bastantes votos de la bancada latina dentro de eso, porque se reconoció eso. Ya, ok, que hayan sido parte de la cultura no quiere decir que tiene que seguirlo siendo ahora, Claro. o que pueden seguirlo siendo. Y así fue como pasó. Entonces, esa fue la más grande y la que sigue fue esta de la bolsa de plástico, que fue una sensación exactamente lo mismo. Cuéntame la de la bolsa de plástico. Estamos tratando de hacer esta prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso en California. Ujú. Y de nuevo, ya en ese entonces estoy un poquito más como trabajando en Azul,
ya tenía como nada más otro trabajo, o sea, porque generalmente Okey, tenía 2, 3 en lugar de trabajos, pero 5. aparte, ahora nomás era como que one on one, ¿no? Y estábamos haciendo todo ese trabajo y alguien me dice y de nuevo, generalmente es gente que se toma las libertades de decirte y hacer esas declaraciones tan categóricas no son Mm. ni latinos ni mexicanos, etcétera. Me dice, oh, es que latinos don't know how to use a reusable bag. What? Latinos are too poor to care. ¡Oh! ¿Cómo jodidos no si mi abuelita tenía una? Claro. Y que voy a mi casa y de pura casualidad tenía, porque es la que yo usaba, voy y saco la bolsa La que me había bolsa del regalado mi mercado. abuela, o sea, literalmente, y que me regreso a Sacramento al otro día y anduve por todo el Capitolio con mi bolsa para arriba y para abajo, y era una cosa de que, oh, sí, cierto, sí, lo hemos. Entonces esa campaña cambió de decir, porque decían, no, no puede, no puede, no saben. Y así como que, no, no nada más sabemos, te podemos enseñar, porque tenemos Exacto. generaciones haciéndolo. Yes, Entonces yes, yes. cambió completamente y cambió de ser como una excusa, que eran los que no querían que pasara eso, a tener una ley que de hecho fue escrita por legisladores latinos, el ahora senador federal Alex Padilla, que realmente fue el campeón de esta ley a pasarla, y fue algo que era no nada más eso, sino que te podemos enseñar y es un motivo de orgullo y de Mm. reconocer esa, digamos, sostenibilidad que a lo mejor no le llamamos environmentalism, a lo mejor no le llamamos tal, a lo mejor le llamamos common sense, a lo mejor le llamamos exactamente. Rehusar. Sí, reusar, o sea, simplemente no desperdices, ¿me entiendes? Claro, claro. Sí, entonces, hicimos todo me acuerdo que pagué la renta tarde porque le tuve que pagar al diseñador gráfico para hacer esto, pero y es algo que realmente nos dio a conocer bastante y eso fue en el siguiente año. Y algo muy interesante que yo a mí me invitaron, ¿conoces a Ecomadres? Sí, sí. Me invitaron a uno de sus eventos y hablamos, estuve en un panel que se llamaba Climate Chisme. Entonces, ahí platicamos en mi caso, yo como utilizo storytelling, o sea, el Ujú, decir nuestras historias para crear conciencia. Y una de las cosas que mencioné que yo pienso que vas a identificarte con eso, es que, o sea, las abuelas, mi mamá, o sea, son las primeras ambientalistas, claro, ¿no? Así de que claro. el recipiente de crema lo abres pensando que es crema y es una salsa, ¿no? O la bolsa del mercado que la usan para todo, Sí, o que la dicen, bolsa a mí no me echen la culpa de contaminación de plástico, porque todas mis bolsas están abajo exacto. del zinc del fregadero. Totalmente. Incluso mi mamá el otro día se enojó porque utilizamos una bolsa de basura Ujú. para un bote pequeño. Y ella dijo: "¿Cómo estás Eso es gastando una mucha bolsa para bolsota?". para un Sí, botecito. tenemos ahí el bote de las bolsas que nos han dado en la tienda, usa esas bolsas. Y yo, mis amigos white people, Sí, cuando han visto que tenemos incluso roommates, eso me pasó en la universidad. sí, Cuando yo tenía roommates, yo reutilizaba las bolsitas de la tienda para los botes de basura pequeños. sí. Y white people no usan bolsas. O sea, A ver, sí. utilizan el bote a raíz, ¿no? Y yo así de asco, o sea, no manches, Bueno, también lo puedes ir lavando bastante, ¿no? Pero no sé si lo lo puedes ir hagan. lavando, ¿verdad? Sí, Entonces, yo me acuerdo mucho que a los compañeros de la universidad, así cuando veían así de que y se quedaban así de: "Guau". Y yo: "Es que esto es tan normal para mí", así sí, como claro. Y es simplemente como sentido común, ¿no? Es simplemente no exacto, desperdiciar, es simplemente o sea, utiliza las cosas con juicio, o sea, sé juiciosa y total. porque lo que la gente decía, oh, I don't know if I'm environmentalist because I don't have a hybrid car or shop at this and that. Like, pues sí, pero haces tal y cual cosa y mi chiste, mi como slide favorito de esto es, of course it's not butter, it's frijoles. So, Exacto. sí, Totalmente. Y bueno, para más dar como apretar el tema del plástico, plastics are not found in the deepest part of the ocean. Microplastics, el microplástico, los microplásticos have been detected in the Mariana Trench, Mariana Trench, ajá, que está 36,000 pies debajo del mar, o sea, sí, abajo del nivel del mar, que quiere decir que, o sea, si
en un lugar tan profundo se han encontrado microplásticos, imagínate en la superficie. No, deja tú, o sea, sí, súper importante. ¿Sabes qué es lo que a mí me da un pánico? Que se han encontrado en todas partes de nuestro cuerpo. Yes. O sea, en la leche materna, en alrededor del corazón, etcétera, etcétera. Entonces, eso me da un súper pánico. ¿Y cuál es porque creo que la gente no calibra the danger of it. O sea, como que Es que no hemos podido saber porque hasta hace poco empezaron a poder hacer ese aislamiento de los microplásticos, porque, por ejemplo, nosotros hicimos un reporte que nos comisionó las Naciones Unidas específicamente sobre el plástico y era tan difícil el medir ese daño porque está tan extendido y la presencia está en todas partes que era muy difícil hacer un double blind study o hacer un estudio controlado donde pudiera ser, digamos, un grupo de control que no estuviera expuesto jamás a tal y cual cosa, ¡wow! porque está en todas partes. Entonces, es hasta hace poco que han podido con nuevas tecnologías los científicos el empezar a cuantificar esa presencia y esos efectos. Entonces, todavía no sabemos qué tan difícil. Y sí sabemos, digamos, los efectos de algunas de las toxinas, de los materiales, de los químicos que están parte de esto y que eso es como mucho de lo que estamos lidiando y tratando digamos, codificar dentro de lo que es el Tratado de Plástico que está justamente, que está negociando ahorita en la ONU, pero, o sea, es muy difícil, sabemos los problemas algunos, y la otra parte, la otra cosa que expuso un doctor que realmente me llegó, es que tenemos a veces una cuantificación de los efectos de las toxinas y los químicos como digamos, una exposición, una sola exposición o una exposición muy específica y tal vez de niveles dentro de una o dos exposiciones, pero no tenemos suficientes estudios aún o que sean bien reconocidos o conocidos en el público todavía de la exposición, a lo mejor de cantidades más chicas, pero muy constantes a largo plazo por años y años y años. O sea, Wow. el plástico es algo básicamente nuevo. O sea, hemos 60, 70 años de plástico, entonces todavía no hay todos esos estudios suficientes y seguimos como si supiéramos que es la cosa mejor del mundo, entonces, pues no. Uy, qué difícil. Sí. Pero sí, creo que es importante tener esa conciencia de, por ejemplo, no calentar en el microondas cuando esté en un contenedor con plástico. Sí, o sí, sobre todo em, non-stick pans y todo eso, Ah, y claro. sí, 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 sí. Porque ya hay estudios, sí, específicamente sobre el plástico negro. Wow. Y Yo fui bueno, cambié todas mis palitas de la cocina por madera. pero esa es otra cosa también que yo a veces pienso así como que, bueno, mi abuela siempre usaba madera, o sea, era así como que todo muy tipo rústico, y Sí, la modernización llega y te crea esta socialización de que dices: "Uy, pues non-stick pan es lo nuevo". pero es una socialización de consumo. Exacto. O sea, por ejemplo, es yo cuando me dicen: "Oh, but I have to go buy this and this para hacer", no se trata de comprar, porque o sea, es como un mercado nuevo de sacarle ganancia al ambientalismo. No, vamos mal, por ahí no, hermana, o sea, es el usar menos y comprar menos y producir menos, no el comprarte 20 botellas reusables, ¿no? Exactamente, sí, total. Y creo que ahí es donde, pues, tu trabajo y el trabajo de los ambientalistas es importante crear esa conciencia de decir, no es que consumas más, sino cómo puedes usar lo que ya tienes. O hacer un consumo lo más inteligente, ¿no? Y hay cosas que obviamente tenemos que consumir, entiendo, pero tratar de ser lo más inteligente posible y conscientes, ¿no? Ujú. If you've started making your cafecitos at home to get on with that morning routine and build the habit of saving money, it could be a good strategy. Pero there might be an easier way to save. Did you know that if you open a new savings builder account at BMO, you can earn a $5 reward every month you grow your balance by $200 or more during the first year? Learn more about how BMO can help you grow your savings by visiting bmo.com/save. bmo.com/save. Conditions apply. Accounts provided in the United States by BMO Bank and a member FDIC. Let's talk about something we all deserve: financial empowerment.
Whether you're tackling debt, planning for retirement, or starting that dream business, navigating your finances can feel overwhelming. But it doesn't have to be, thanks to Savvy Ladies. Savvy Ladies is a nonprofit organization dedicated to helping women like you take control of your financial future. They offer free resources, webinars, and my favorite, a free financial helpline where you can connect one on one with trusted financial experts. And yes, it's completely free. Whether you're just starting your financial journey or need guidance on a specific challenge, Savvy Ladies is here to provide quality and trusted advice you can count on. So why wait? Visit savvyladies.org today and connect with the financial helpline to get the personalized support you deserve. Your journey to financial independence starts here. That is savvyladies.org. Your path to financial freedom can start today. Bueno, algo que yo siempre menciono, eso sí me lo sabía desde hace mucho. Yo primero le tengo mucho respeto al océano. Yo vivo en San Diego. Yo cuando voy a la playa, yo no me meto. Pero después ya lo trabajé y me di cuenta que era algo muy personal, porque mi mamá tuvo un hermano que él murió ahogado. Mm, Entonces, o sea, ese respeto al agua que yo le tengo es más como de lineage que ujú. que conciencia, ¿no? O sea, es más así como que Y no ahí viene, o hablamos de sea, la epigenética, ¿no? Todo esto. exactamente, exactamente. Sí, Yo decía, es que yo no, o sea, no es que le tenga miedo al mar, sino que yo siempre digo, yo le tengo respeto al agua. sí. Y ya cuando lo trabajé dije, pues viene de ahí, no es cosa mía, es cosa de mi familia. Pero el punto es que eso sí me lo sabía, que el océano, a pesar de que cubre el 71% del planeta, únicamente se ha explorado menos del 10%. O sea, no sabemos qué hay. Tendré que revisar las últimas, pero sí, o sea, conocemos menos de la superficie del mar que conocemos de la luna. Sí, Tan fácil como eso. Tenemos este recurso, este tesoro que nos da la mitad del oxígeno que respiramos para Dios, acabar más pronto. Y realmente lo hemos tratado como simplemente como un recurso y no como un motor azul que realmente, o sea, empodera el mundo que nos da esa vida. Y habla la gente de los árboles y todo esto. Y sí, los árboles obviamente nos dan todo ese oxígeno, pero ¿qué creen? Hay más árboles abajo del océano, tienen otra forma, oh, pero están produciendo ese oxígeno y es ese motor o sea, que nos da vida. Y generalmente no lo hemos tratado como tal, pero lo es. total. Y eso me lleva a la otra estadística que encontré, que el océano absorbe más del 90% del calor en exceso que viene del global warming y aproximadamente 25% de emisiones de carbón. ¿Qué quiere decir? Que con la estadística de para el 2040 y algo, ya no habrá, o sea, yo me quedé así de, oh my gosh, what are we doing? Entonces, el problema ahí, por ejemplo, es que el océano ha sido el sink de carbono Mm, más grande que tenemos. Entonces, realmente no hemos visto el efecto completo o total del cambio climático, del cambio de las emisiones de carbono, porque todos se han ido, o sea, se los ha estado guardando el océano pobrecito. Pero el problema es que obviamente esto no queda como en cero. Entonces el problema es que empezamos a ver el cambio de la química del océano, empezamos a ver lo que ven mucho como por ejemplo estas marejadas de algas tóxicas, donde vemos todos cuando llegan así como que los pescados que se mueren, etcétera, etcétera. O sea, estamos viendo ese cambio químico porque lo que tenemos que entender es que todos estos sistemas tienen un balance y como hablábamos antes de los tiburones, tienen un balance y cuando cambias, quitas, mueves esta cosa, pues repercute en otras partes del sistema. no, y aparte que es tan, o sea, hay tanta agua. O sea, eso es así como que, Empieza a cambiar la temperatura, hemos visto, los huracanes más fuertes, porque vemos estos cambios de claro, temperatura más pronto, o que no los aflorecimientos de agua fría, que por primera vez en no sé cuánto tiempo no llegó a Panamá. Entonces, estamos viendo este problema que uf, empieza a salir y que hay que empezar o sea, hay que resolver ya. totalmente. Bueno, entonces, por otro lado, porque se nos está acabando el tiempo, creo que podemos hablar de esto por mucho tiempo.
pero Yo puedo hablar de ac muchas cosas mucho tiempo, pregúntale a mi sí, mamá. sí, yo también. Bueno, acabas de regresar de Busan, ¿no? No, ya volví de Busan, ya fui a Niza, ya fui a, Suiza, Okey, pero estábamos hablando de plástico. del plástico, ¿y qué significa Inc. 5 and Ajá. why does it matter? Bueno, entonces, el Inc. 5 es el Intergovernmental Negotiating Committee. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que toda la gente conoce, o la mayoría de la gente conoce, es la cumbre climática, ¿no? Que todo el mundo habla del Acuerdo de Ujú, París, que todo eso. Entonces, eso es un COP, un Conference of the Parties. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Eso digamos, discusión o en terminología dentro de la ONU, quiere decir que es un acuerdo entre las partes, donde las partes son los países. Entonces, es un acuerdo. Va. Antes de llegar a ese acuerdo, se hace toda una negociación y esto es el INC. okey. Entonces, INC 5, INC 3, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay una asamblea, así como hay la Asamblea General cada año que acaba de pasar hace 2 semanas en Nueva York, hay una asamblea ambiental que justo pasa cada 2 años, creo, va a pasar ahora en diciembre en Nairobi. Eh, entonces ahí es donde los países votan para decidir qué causas ambientales van a, digamos, lidiar. Hace un par de años decidieron que querían lidiar con el problema del plástico y se votó el mandar o sea, el crear un tratado que lidiara con el problema de plásticos, microplásticos, contaminación marina. Y entonces eso es lo que es ese proceso. Ha habido 7 rondas de Wow. negociaciones en este momento, 6, 7. Entonces hubo INC 1, 2, 3, 5, 5.1, 5.2. Justo, nos fuimos a Busan, después fuimos a, no me acuerdo, fuimos a Busan. No, pues fuimos a, no hubo 5.1, hubo 5.2. El caso es que fuimos a Busan, no llegamos a donde debíamos que haber llegado, que era terminar el tratado. Y ahora en Suiza, en agosto, fue la última ronda. Se colapsaron de nuevo las negociaciones. Entonces, todavía no tenemos un tratado. Al mismo tiempo, el texto que existía en ese momento como tratado estaba malísimo y no queremos, es mejor tardarse más y hacer un tratado que sea realmente para resolver el problema y no un tratado que no aprenda los problemas que hemos tenido con el tratado de clima, que después, 20 años después, tuvieron que entrar a cambiarle cosas, etcétera. Entonces, si tú, digamos, cierras un tratado sin las cosas necesarias, es muy, muy difícil volver después a cambiarlo y mientras tanto los problemas siguen creciendo. Entonces, Claro. estamos ahorita esperando que se decida qué van a hacer. Hay países que están tratando de buscar otras alternativas. Lo que te puedo decir y que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado mucho dentro de este proceso es, bueno, tenemos el público exageradamente, no exageradamente, pero, o sea, overwhelmingly, ahí sí le entró al Spanglish, está a favor de hacer un tratado de plásticos que regule la producción, que regule el desperdicio, que regule, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un tratado que se tiene que tomar no nada más de la basura en la playa, de la basura de plástico, porque cuando vemos, sí vemos el popote con la tortuga, pero ya cuando ese popote está molestando a la tortuga, dejó toda una estela de destrucción de la extracción de petróleo, de dónde se está produciendo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tomar ese problema de plásticos como un problema holístico desde su producción y la extracción de los materiales hasta su desecho. Y la otra es que los países de Latinoamérica han estado a la vanguardia, han estado punteros dentro de avanzar Sí, esa ambición de tener un tratado que realmente tome todo esto. De hecho, los países que impulsaron esta propuesta fueron Ruanda y Perú. Entonces, hemos tenido una participación bastante buena de Latinoamérica y de África y es muy importante seguir teniendo eso. Parte será también porque tienen que lidiar con el colonialismo de plástico y el tener que lidiar con todos los desechos. Pero es bastante alentador ver esa ambición que viene desde Latinoamérica. totalmente. Y yo he visto, por ejemplo, que ha habido gente que ha hecho para evitar utilizar como platos y vasos, han hecho Ujú. de hoja de De maíz, de nopal, maguey. sí, Sí, sí. sí, 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 o sea, esa innovación.
Sí hay que hacer esa innovación, pero al mismo tiempo hay que también, es como dicen, si llegas a tu casa y la tina del baño se está desbordando de agua, no te pones a limpiar, primero apagas el Arreglas qué agua. pasa. Sí, Entonces, ahora que hay que hacer, totalmente. hay que arreglar el flujo de plásticos y sí, hacer toda esa innovación, buscar las tecnologías, pero muy importantemente el no tratar de tapar el sol con un dedo diciendo: "Ay, vamos a hacer este arreglito". Porque por otro lado siguen produciendo mucho plástico. Exactamente. ¿Y es porque es barato? Depende de quién le preguntes, porque cuando hablamos de barato, realmente hay que tomar en consideración, digamos, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, los alicientes, los tax breaks, los etcétera, que hacen esos materiales artificialmente baratos. Porque no estamos hablando de las externalidades, no estamos hablando del costo que está produciendo. Por ejemplo, si es una comunidad que está al lado de un lugar donde se producen Ujú. todas estas cosas, ¿quién paga el costo de la salud pública? ¿Quién paga la falta de productividad? ¿Quién paga, digamos, el costo de que los niños no pueden ir a la escuela porque están enfermos, porque tienen problemas, porque tienen enfermedades? Claro. Entonces, son costos que no se han realmente, en cuestión de política pública aún, digamos, encadenado propiamente digamos, no se ha hecho esa relación relacionado propiamente a esas producciones, porque hasta hace poco no se hablaba del problema de plástico como un problema holístico, sino solamente como un problema de contaminación de playas. Mm, y a tu punto, creo que pudiéramos encontrar que muchas veces esas fábricas están en comunidades de bajos recursos, Ah, o como claro, claro, no te vas a poner en el más en el lugar más caro, ¿y por qué? Porque es el lugar donde la gente tiene o ha tenido, no que tenga, pero ha tenido menos atención de política pública, menos atención de los dirigentes, y ahí es de donde, de hecho, justamente de ahí es donde salió el movimiento de la justicia ambiental en Estados Unidos, porque buscaba remediar el problema que había creado un movimiento ambientalista que sí hablaba de lugares así como muy pristinos, etcétera, etcétera, pero no mm, se enfocaba en el problema de la gente que tenía, en ese caso, en Nueva York, con las plantas nucleares. Y, por ejemplo, aquí en California, hablamos de que una de las primeras cosas que empezaron a lidiar César Chávez y United Farm Workers era el problema ay, ¿cómo se llaman? Los insecticidas. claro. Entonces, ese problema es un problema de justicia ambiental, es un problema que está, o sea, completamente, relacionado con todas las luchas de justicia social, no nada más de ambientalismo y de justicia ambiental. ¿Y qué puede hacer la gente que nos está escuchando? ¿Cuál es tu invitación? O sea, obviamente que vayan a visitar Azul, ahorita vamos a hablar de eso y de tu proyecto del mar, que me encantó, he estado escuchando el soundtrack toda la Súper. mañana. Este, pero aparte de conectarte, o sea, ¿qué pueden hacer día a día? Es el tomar acción, bueno, el tomar acción en lo que donde se sientan a gusto y especialmente esperemos que después tomen un poquito más de acción, pero, bueno, es tan fácil como que si vas al mercado y a veces te ofrecían comprabas un cepillo de dientes o un lo que sea, y Claro. un yogurt y bolsa, y no lo piensas, ¿no? Porque ya es como inercia. Entonces, el quitarnos la inercia del uso de plásticos y de materiales de un solo uso. Mm, Eso, o sea, el quitarnos esa inercia, empezar a pensarlo es bastante grande. Ya después, claramente podemos hablar de revisar sus hábitos de consumo, qué es lo que les es posible, les es factible, esperaríamos que después empezaran a tomar el teléfono y que organizaciones como la de nosotros les dan los materiales, los textos, etcétera, para tomar acción y empezar a incidir dentro de sus gobiernos locales o con sus representantes locales para ver qué propuestas hay enfrente de ellos, porque al fin y al cabo los representantes nos están representando a uno, están trabajando con los ujú. intereses de uno y se supone que tienen que estar oyéndonos antes de tomar sus votos. Entonces, ahí es donde podemos hacer incidencia y un impacto bastante grande. Sí, empieza en tu espacio local, Sí. ¿no? Bueno, a ver, cuéntanos del mar, en el Mar Project.
Sí, mira, hace como 6 7 años, bueno, lo primero es que yo, en el momento que me pongo a hacer una campaña, incluida esta, yo siempre pongo música, ¿no? Entonces, ¿qué si pongo? Cumbia, que si pongo esto, te voy a decir una cosa, yo no sé dónde me salió, bueno, ya sé ahora, dónde me salió el amor, por Chico Che y Rigo Tobar. Entonces, Mm, a todo lo que va con la música tropical en mi casa, y de repente me empezaban a salir las canciones así como que tipo del mar y oceánicas y etcétera, y ya, bueno, quedó ahí. Pero yo cuando me pongo a hacer una campaña, hablando de nuevo del storytelling, es, a ver, ¿qué vibe quiero tener? ¿Qué quiero telegrafiar? Sobre todo en un ambiente como el de conservación oceánica, que es tan exclusivo o ha sido tradicionalmente tan exclusivo. Yo sí. cómo le telegrafío a la gente, oye, esto es para ti. Oye, esto es de nosotros. O sea, ¿cómo le hago para que la gente se sienta identificada, vista, celebrada? Y siempre es así como que, ya sea la iconografía, la cultura y la música, obviamente. Una trompeta todo lo que da y vamos, ¿no? Sí. Entonces, hicimos un evento en el año 2019 en una cumbre climática en Madrid, donde hicimos digamos, hicimos un evento con música y todo esto, y tuvimos bastantes, digamos, participantes o ponentes de parte de Latinoamérica, le llamamos parte de nuestro programa de Latinos Marinos. Entonces, vinieron a hablar, estaban hablando y tuvimos la música. Y como parte de la música, de mi ahora compadre, a todo mundo es mi compadre ahora, Sí. es mi ahora compadre, que en su tiempo fue el saxofonista de Calle 13. Él, pues, me armó todo el evento ahí en Madrid y todo esto. Hicimos la música y era pura música con temas oceánicos, ¿no? Y era así como un quinteto, digamos, de salsa. Entonces, dentro de esto, los ponentes que venían de todas partes de Latinoamérica, al final me dice uno de los ministros de un país así a nivel de gabinete, me dice, oye, es la primera vez que voy a un evento oceánico donde siento que puedo ser yo. Y yo, ¿cómo? Wow. Es que siempre voy a los eventos, dice, y son en inglés, son aburridos, son así como X, y esta es la primera vez que voy y bailo en un evento. Yo me tengo que despertar esa mañana Nice. muy temprano, pero si no, aquí me quedaba bailando toda la noche. Entonces me quedé pensando en eso, así como que, Vamos a por un lado. sí, como, o Sí. sea, ¿cómo embotello eso? Y ya hablando después con Michael, decía, oye, pues si grabamos un disco, no, que tú, como crees que está muy claro, que no, pues cuánto cuesta, cuánto sale, bla, bla, bla. Y yo tenía ya playlist y playlist y playlist de canciones con temas oceánicos, Que tenemos muchas. cientos, cientos. Sí. Sí, sí, sí. O sea, te digo, yo estoy escuchando el álbum Sí, y todas las conozco. todas. Y eso fue a propósito, ¿no? Entonces tratamos de distribuirlas bastante. Entonces hay canciones que vienen de Nicaragua, de Honduras, de México, de Puerto Rico. Hay mucha cubana y mexicana porque pues Michael es cubano y yo mexicana. Pero la idea era como que hacer una representación bastante y también tienen una conexión de tema, porque por ejemplo hablamos de deja que suba la marea, a mí me habla del cambio climático y la subida del nivel del mar. Claro. Hablamos del cangrejo y me habla de la acidificación del mar. Entonces, hay toda una antología que lo cambia eso. Entonces, dijimos, bueno, vamos a juntarnos, porque él estaba en Madrid, yo estaba acá en San Francisco, vamos a juntarnos a ver todo esto. Eh, la segunda semana de marzo del 2020, va. Y Wow. pues O sea, no tenían pasó nada. proyectado reunirse en Reunirnos para empezar a hacer como el workshopping, etcétera, etcétera, y el mundo cierra. Oh my gosh. Y así como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tratamos, lo seguimos trabajando a distancia, las peleas a distancia, porque no, que está así, que no sé qué tanto, que bla, bla. Y luego una cosa que pasaba es que conseguimos el arreglista porque yo quería un big band, quería así como un mambo acá que le da la pena, ¿no? Y no, que esto no se puede arreglar. ¿Cómo no se va a poder arreglar si las bandas en México a la semana que salga Taylor Swift algo ya tienen su versión? O sea, ¿cómo tú no vas a poder Claro, hacer claro. eso? O sea, acá, o sea, ¿me entiendes? Y fue un relajo y ya por fin llegamos a las canciones. De hecho, cortamos otras dos al final. Y trabajando a distancia, permisos, los créditos, la SGAE, que es la Sociedad de de derechos de autor en España, que es donde estaba haciendo todo. Estuvo cerrada meses, o sea, entonces, como Ah. todo eso, ¿me entiendes? Y por fin hubo un momento en el que, no sé si te acuerdas que en ese verano ya se acabó el COVID, Sí, sí, todos sí. bien, vamos felices y contentos. Y pues ahí te voy a Madrid. Grabamos con 16 músicos. Wow.
en un solo, todos al mismo tiempo, porque me decían, no, pues que mira, que puedes grabar uno por uno y que bla, bla, bla. Y le Claro. dije, a ver, si tenemos como que el clearance médico y de salud que se pueda, yo quiero, porque me decía él, es que el sonido que tú quieres solo se consigue con todo el mundo Al al mismo mismo tiempo. tiempo. Sí, porque ya cuando hace el mix y bla, bla, pero ese como esa calidez solo se consigue. Yo, o sea, tengo 1000 años que no tocaba ningún instrumento, ¿me entiendes? Tenía como Sí. 20 años que había dejado de tocar piano. Entonces, yo no, que se oiga así, que se oiga así. Es un santo Michael que me aguantó todo esto. Y ya por fin llegamos y en una semana, nomás tuvimos una semana para, digamos, para hacer las prácticas y grabaron 15 canciones en 2 días, 3 días, 2 días y ¡Guau! medio. 16 músicos. Y en un take. Sí, o sea, casi todas en un take, 2 takes, o sea, a lo que va. Wow. Pero sí se siente la esencia muy rica, así como Sí, y que o sea, porque, por ejemplo, hasta los micrófonos los pusimos tipo años 50, tipo año, o sea, todo ¡guau! ese mic up, o sea, tiene mucho arte, o sea, lo que tiene, Michael es que es súper dedicado a esta música, le viene de familia, toda su familia ha sido músicos, menos su mamá, que era bióloga marina, que Sí, qué que en su ya interesante, ahora qué sí, ya ahora sincronicidad, ¿no? sí, la psicología. Ahora ya está retirada, creo, pero en su tiempo trabajó bióloga marina. Entonces, ellos como familia han tenido siempre eso de la música y sobre todo la música, esa artesanía, digamos, de la música es arte. Claro. Y nos quedó, fascinó y de ahí ha sido eso, el tratar como te digo, telegrafiar esa pertenencia. Es un poquito lo mismo que estos, ya lo tenemos, no nada más, o sea, no me vengas a decir, nosotros lo tenemos, enseñamos, y el demistificar un poquito el tema porque aquí lo tenemos. Y nos afecta a todos. Nos afecta a todos y bueno, si hacemos conciencia en la pista de baile, va, ahí empezamos, no hay problema. Exacto, exacto, De exacto, ahí de ahí de ahí de ahí nos vamos, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, ay, es que ya se nos acabó el tiempo. Marce, dinos en dónde podemos encontrar Azul, del el proyecto del En el Mar, todos los links. Sí, www.azul.org y todo el proyecto cultural, de en el mar, que está la antología, la música, un podcast que hicimos con Rocco Pachucote de La Maldita Vecindad. Sí, otro súper mega activista, el hermano, Rocco, y un documental, un film como artístico que hicimos, que se llama también, Enclave. Todo está en elmar.org y esperemos que sea lo primero de mucho porque realmente es una manera muy bonita, muy orgánica de conectar y celebrar esas conexiones que tenemos como culturas, con el mar. Sí, a mí me encantó ese proyecto porque lo sentí como que remueve el elitismo del activismo, ¿no? Que yo o sea, tú que estás adentro, me imagino que lo has visto muchísimo y Sí, como dijo esa historia que nos contaste, que por fin me pude sentir yo, que pude bailar, porque todo esto del ambientalismo específicamente es muy elitist. sí, sobre todo cuando hablamos a nivel de políticas, ¿no? De políticas públicas, de políticas internacionales y, o sea, una cosa que yo les digo aquí en mi equipo es, sí, o sea, los expertos de política pública somos, digamos, el cincel, Ujú, pero sin el público no hay martillo. O sea, necesitas la fuerza del público, necesitas la fuerza del público en general, que es donde realmente está el poder de hacer los cambios. totalmente. Y bueno, obviamente la invitación a dejar de usar tanto plástico o Sí. De ser conscientes en su consumo, sí. que Sí, y cuando empiezas o sea, y una cosa es que también quiero recalcar bastante es que, bueno, las grandes son problemas sistémicos y son problemas de empresa, entonces hasta cierto punto se ha hecho algo donde nos responsabilizan personalmente y sí, uno puede tomar ese cambio, pero hay que ver más para arriba y hay que hacer esos cambios de quién está sacando, o sea, quién está ventaja y empezar a provecho de esos cambios y hacer los cambios sistémicos y que uno no se sienta, es muy importante dejarles esto, que no se sientan que les da vergüenza, etcétera. Los cambios que ustedes puedan hacer, como pueden irlos haciendo y tomar acción también con grupos con nosotros. totalmente. Creo que esa es una muy buena invitación así de, bueno, mira, si, por ejemplo, yo que yo hago sleeves, coffee Ujú, sleeves, ujú.
Entonces, yo trabajo con artesanos en México para hacerlas y luego eso es un producto de Café con Pam. Sí, Precisamente por dejar de utilizar tantos cardboard sleeves. O sea, claro, cuando vas a comprar sí, de un café, solo yo uso, sí. exacto. Entonces, yo lo cargo eso en mi bolsa y una vez alguien me dijo: "¿Y por qué no traes un vaso?". Y yo: "Pues porque se me olvidó el vaso, pero traigo mi sleeve". O sea, Pero sí, o sea, y uno empieza a hacer ese cambio, pero yo creo que el como que shaming a la gente de todos los exacto. días es la manera más fácil y más rápida de que te corten, Digas: te "Mejor no hago saquen. nada". Exactamente. Entonces, empieza con tu granito de arena. Empieza, no va por ahí el asunto, claro, Sí, lo que puedes hacer, hazlo, ten conciencia y poco a poco vamos avanzando. claro. Bueno, Marce, muchas gracias por venir a Café con Pan, por tu trabajo, por todo tu pasión por el océano. Definitivamente, Gracias. vamos a tener todos los links en el show notes para que la gente, pues, siga concientizando, porque sí es muy importante, Una última cosa. ¿sí? Traigo un remedio que Ah, sí, te lo tengo que me preguntar acordé, todavía. sí. Acuérdame el A ver, remedio. dime tu remedio. Y no sé exactamente de cuál de mis abuelitas era, pero café, hablando de café, café con limón para la gripa y la fiebre. Entonces tomas un café What? súper Caliente. caliente con el jugo de un limón y te hace como que, o en su tiempo, el remedio era, te hace sudar la fiebre y así como que te Lo sacaba sacas. más rápido, sí. Ese es muy nuevo, ese sí no, nunca me lo había tocado, ¿eh? No, ese lo he hecho 20,000 veces, siempre Y funciona. sí, Sabe medio, pero a sí, mí me me imagino. funciona. Okey, entonces te voy a hacer las últimas preguntas. Entonces ya me diste el remedio. Sí. La otra es, what question did your inner child wonder that you can answer now? Oh, wow. I think, is this all there is? Like, is this like, can I go Mm, more? Can I see more? Or is there a place where I can be myself when I grow up? Yeah. Y no porque en mi casa ni nada por el estilo, pero ciertamente estas como reglas muy específicas y sí, muy, sí, sí. creo que dentro de la escuela y todo esto, Sí. is there going to be a place where I can make a living just talking to people? Or is there going to be a place where I can be a troublemaker? I don't Y know. mira, ya Y se la mira que yo pasé. siempre el cuadro de honor, pero vaya. Guau. Sí. Okey, otra pregunta. What's on your desk that keeps you grounded? Depending, obviamente fotos de mi familia, Mm, de fotos de cuando estaba chiquita, hasta cierto punto. Una vez alguien me preguntó, ¿a quién le eres? O sea, ¿con quién? Who do you feel accountable to? okey. Y va un poquito a la pregunta que tú dijiste. Y sí, obviamente, I feel accountable, o sea, me siento, no sé cómo se dice en español, o sea, que sientas Es que esa accountability no existe. pues responsabilidad, ¿no? O sea, que Sí. sientes esa responsabilidad, con mi hija, con mi familia, con mis amigos, pero también con Marcela cuando era chiquita. Sí, O sea, cuando totalmente. era más idealista o no sé, o sea, cuando no perder, siendo prácticos pero no perder ese idealismo hasta cierto punto. Totalmente. Es como cuando Carol G dice que cuando ella necesita inspiración, ve las entrevistas que ella hizo de chiquita. Uh, sí, más o menos. Entonces, en lugar de decir: "A ver, que alguien me inspire", es así como, ¿cómo mi inner niña me inspira? Sí, Total. sí. I love ¿Qué it. es lo que necesitaba esa persona en ese tiempo? Sí. ¿Cómo Totalmente. lo puedo hacer yo ahora para otra gente? ¿Cómo lo puedo colaborar con otra gente? ¿O qué puedo poner? What can I put out to the world that I would have loved to have back then? Yeah. Y what connects you to your main character energy? Music. Mm, It's always music. me encanta. Sí. Okey, el remedio me encantó. Bueno, Marce, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Qué es lo que qué sucedió? ¿Qué pasó por tu cabeza? Yo creo que después de esta conversación, espero te haya causado así como que un poco de remolino dentro de de todos tus pensamientos, en una manera que ojalá te haya causado curiosidad y vayas a explorar de qué maneras puedes hacer que el mundo sea mejor con microacciones. Esas microacciones como el reusar bolsas, esas microacciones como el gastar menos agua. Esas son microacciones que son tan conectadas con nuestra cultura que
A lo mejor ni siquiera las tienes que hacer porque ya las haces, ¿no? Pero me encantaría que me contaras. Tag me en redes sociales o déjame un comentario a ver si te resonó y bueno, gracias por estar aquí y sigue brillando. Café con Pam is created con mucho amor by our small but mighty team. Content production by Nancy Jaimes. Podcast management by Maru Linardi. Social media and marketing by Brenda Figueroa. And me, your host, Pam Covarrubias. To keep the cafecito brewing and the healing flowing, join the Supporters Club for only $5 a month and access early episodes, behind-the-scenes vibes, and exclusive minisodes you won't hear anywhere else. Screenshot this episode and tag me and share what resonated. I love seeing your takeaways. Follow on your favorite podcast platform and subscribe to our YouTube channel. Let's keep the conversation going with us on social media at Café con Pan Podcast because your voice always matters there. We love being on Instagram and Facebook. Gracias for listening to Café con Pan, a Spread Ideas Move People production. For more episodes, guest info, or resources, visit cafeconpam.com. And if you're healing from calladita culture and don't know where to start, you can take the quiz. cafeconpam.com/quiz for Tia Wisdom and cariño just for you. Sabrosura pa' ti que